Había un señor que se llamaba Piazzolla que hacía una música así para melómanos. Astor Piazzolla fue un compositor muy importante para la escena argentina del siglo XX, porque fue un compositor que no solo marcó un antes y un después en la música del tango, sino marcó un antes y un después en la música en general. Un revolucionario del tango y de la música popular. Un compositor, bandoneonista, pianista y arreglador. Uno de los que revolucionó el tango a la manera de pensar el tango clásico que venía. Quizás el músico más revolucionario que tuvo el tango fue quien hizo un corte vertical en la música ciudadana de Buenos Aires, porque logró que deje de bailarse para pasar a escucharse, que fue lo que le trajo grandes controversias para la época. Como sabemos, nació en Mar del Plata, pero a los poquitos años se mudó con los padres a Nueva York, y ahí fue donde empezó a tomar sus primeras clases de música, en piano, en bandoneón, y donde conoció a Gardel, y donde el mismo Piazzolla dice que, bueno, tocó con Gardel, lo acompañó, aunque Gardel decía que tocaba como un gringo. Él estudió con Alberto Ginastera, acá en Argentina, y estudió con Nadia Boulanger en Francia. Este problema que tuvo Piazzolla muy grande, que fue muy resistido en su época en su ciudad, bueno, aunque él era de Mar del Plata, pero estaba radicado en Buenos Aires, hizo que se enoje un poco con su presente y decidió irse a estudiar a Francia. Bueno, él ganó una beca en Francia para estudiar con Nadia Boulanger, que era una pedagoga, era la pedagoga por excelencia de la época, donde pasaban músicos como Gershwin, Alban Berg, se estudiaba la música de Stravinsky, que era la música nueva del siglo XX, la música académica, ¿no? El tango, digamos, fue evolucionando y siempre tuvo la capacidad de reinvención y fue muy distinto. Si vos escuchás, por ejemplo, pensemos que no lo podemos, a lo mejor a veces no lo pensamos o no lo recordamos, que al principio en el tango no había bandoneón. El bandoneón llega al tango más tarde, al principio era con guitarras el tango, como Gardel, ¿no? Y bueno, ya después, cuando volvió a Buenos Aires, volvió para revolucionar la música. ¿Qué es lo que usted hace en Buenos Aires?, le dice Nadia. Y le dice, toco tango, así sencillamente, y con un poco de vergüenza quizás, porque el tango era una música de cabaret, por así decirlo. Entonces le tocó una obra de ella llamada Triunfal, y la profesora lo detuvo en el medio y le dijo, ese es el verdadero Astor, ese es el verdadero Piazzolla, usted tiene que volver a su ciudad y hacer su música. Aparece una figura genial, absolutamente un monstruo que es Astor Piazzolla, y cambia totalmente y pone todo un montón de nuevos parámetros para la música urbana. Con la estructura rítmica, por ejemplo, empezó a incorporar el 3-3-2, que tomaba un poco de la música contemporánea de un Bela Bartók, que era más rítmico. Que trajo montones de cosas a nivel melódicas y armónicas y rítmicas, que obviamente enriquecieron el género y que le dieron también un valor y un peso a la música, y la convirtieron casi en una música de concierto. Aplicó conceptos que recibió tanto de la música académica como de los tangos tradicionales, y los fusionó de una manera muy particular. El ritmo 3-3-2 es una de sus características, y el descenso cromático de la armonía también es algo que no sé si él lo inventó, pero por lo menos lo usó mucho y quedó como un sello muy particular de él. Con respecto al 3-3-2 que él impone, sería como un acento cada 3 y después cada 2. Sería un... Y eso produjo dos cosas. Por un lado, bueno, la genialidad de su música, pero por otro lado también, de alguna manera, la música que estaba antes de Piazzolla quedó un poco como caduca. Y la música que vino después de él caía inevitablemente en piazzolismos sin tener necesariamente la genialidad de Piazzolla. La música de Piazzolla ha sido tan fuerte en nuestra cultura que
o en el tango, ¿no? Que se podría decir a grandes rasgos que la música ciudadana de Buenos Aires se divide en la Guardia Vieja, la Guardia Nueva y Piazzolla. Antes de Piazzolla, el tango estaba dividido, digamos, había dos ramas. Una rama tradicional, representada por D'Arienzo y Di Sarli, uno más rápido, uno más lento, exclusivo para bailarines, y una rama que se llama decariana, que recibe la influencia del maestro De Caro y también está orientada hacia el baile, por supuesto. Todo el tango estaba orientado hacia el baile antes de Piazzolla, pero era más evolucionada, más arreglos, más orquestación, representada por Pugliese, por Troilo especialmente. Perdió un poco la cosa de la milonga, ¿no? Digo, ni para bien ni para mal, simplemente que era distinto, era otra cosa, y también era re importante ver ese lado que podía tener o que podía salir del mundo del tango. El tango era música bailable por excelencia, se escuchaban en los cabarets o en los pirimbundines de los barrios porteños, y Piazzolla a través de su música empezó a cambiar esa forma de percibir el tango, y logró que se traslade a salas de conservatorios, a teatros. Piazzolla hizo algunas cosas en Mar del Plata cuando ni bien volvió, y después cuando fue a Buenos Aires en algunas orquestitas, pero digamos que lo importante fue la incorporación a la orquesta de Aníbal Troilo. Piazzolla entra por el 39 en la orquesta de Troilo, y ahí empieza no solamente como bandoneonista, sino como arreglador. Y Piazzolla decía que él, a su vez, como él ya estaba estudiando con Ginastera, aplicaba todo su aprendizaje en los arreglos. Entonces Troilo agarraba y le borraba la mitad de las notas que Piazzolla había puesto. Cuando se habla de Piazzolla, se habla de una persona que ha sabido equilibrar muy bien, digamos, las cosas técnicas, académicas, y la esencia del tango y de la música popular. Piazzolla después en el 44 lo deja a Troilo y se va con el cantor de Troilo, Francisco Fiorentino, y arma su propia orquesta, pero para acompañar a Fiorentino. Eso, en el 45 graban muchos discos simples, pero sigue siendo, uno lo escucha y parece la orquesta de Troilo, en realidad. Es decir, no tiene mucha diferencia, es bastante bailable, es decir, una orquesta bailable como todas las del 40. Y en el 46 arma su orquesta. Del 46 al 49 más o menos graba distintos discos simples con esa orquesta, y una orquesta bailable. Es decir, por supuesto que hay arreglos más avanzados que en cualquier otra orquesta, y se destaca, por supuesto, el bandoneón de Piazzolla, pero es una orquesta que es bailable. Bueno, armónicamente lo que por ahí fue, no sé si un invento de él, no, pero sí algo que él usó mucho, fue la armonía con un descenso cromático del bajo. Por ejemplo, en Adiós Nonino, que tiene... Si uno escucha la parte del bajo sola, el bajo va haciendo un descenso cromático que es soportado por el cambio armónico. Y el repite, pero más arriba. Pero había una convulsión y una especie de debate nacional sobre haber cambiado el eje de las cosas. El quiebre fundamental lo hace Piazzolla en el 57 con el Octeto Buenos Aires. Es decir, él vuelve de estudiar en París con Nadia Boulanger en el 55, y en el 57, cuando arma dos cosas, una orquesta de cuerdas y el Octeto Buenos Aires. El Octeto Buenos Aires fue una revolución, y ahí fue cuando el público, se dividió, y quedaron muy pocos que le gustaba Piazzolla, y los tangueros lo odiaban. Él decidió hacer el octeto con guitarra eléctrica, que fue el punto de inflexión en el tango, y cuenta una anécdota muy famosa que dice a partir de ahí se empezó a tocar parado. Dice, pie izquierdo en el piso, dice,
el fuelle arriba de mis tripas en el pie derecho y comenzó a transgredir sin ningún tipo de medida, ¿no? Bueno, Piazzolla también en su momento fue más respetado por los músicos de rock que por los músicos del ambiente del tango, ya que su música era como un poco más visceral y como influenciada por otras corrientes que el tango clásico. Cuentan que iban a la radio donde hacía alguna presentación a pelear. En su momento fue más respetado quizás por músicos no tangueros que por los propios tangueros. Aquella interna del tango, una época en que el tango vivió como una interna. Piazzolla era un poco el eje de la cuestión. Y había gente que estaba con Piazzolla, gente que estaba en contra. ¿De dónde parte toda esta discusión sobre Piazzolla, sobre el tango de antes, el tango moderno, el tango que se baila, el tango que se escucha? Yo creo que él ha sabido combinar muy bien esos dos elementos de la música clásica y de la música popular y llevarlos a un plano muy personal, muy de él, donde uno escucha una melodía o algo de Piazzolla y te das cuenta que es de él porque tiene cosas muy, muy propias y al mismo tiempo muy, muy bellas también. El gusto del público conservador que no quería aceptar de escuchar cosas raras, pero nosotros, por ejemplo, Franchini, Attilio Stampone, Hugo Barali, Horacio Malvicino, el Nene Nicolini, que integrábamos el octeto. Tocábamos con Piazzolla, la gente decía, está loco lo que hace este tipo, qué sé yo. Pero íbamos a cualquier lado y decía, está con el octeto. Piazzolla primero va a fusionar con el jazz en el Octeto Buenos Aires, fusiona con el jazz, incorpora la guitarra eléctrica, que creo que es la primera guitarra eléctrica que se incorpora. En esa época también Horacio Salgán con Ubaldo de Lío incorporó la guitarra, pero era una guitarra como si fuera una guitarra criolla enchufada. Bueno, Piazzolla incorpora la guitarra eléctrica y aparte le dice al guitarrista, que era Horacio Malvicino, que improvise. Es decir, Horacio Malvicino venía del jazz y lo deja improvisar, y fue en la única formación en donde hubo un guitarrista que improvisaba. Ya después, en las otras formaciones, Quinteto, Noneto, y otras que haya hecho, ya tocaban su parte y no era improvisado. Pero el Octeto Buenos Aires fue especialmente orientado, tenía una orientación bastante jazzística.